Pues espero que ustedes vayan a ver Ana Rosa, porque yo creo que es una película que habla a la vez de psiquiatría, obviamente más allá de mi historia familiar y de mi abuela que han lobotomizado. Habla de lo que puede ser el poder sobre el cuerpo y del poder sobre el cuerpo de una mujer en un periodo bastante largo y que de pronto todavía existe de otra forma. Agarrando el pueblo, escena A, toma 1. Agarrando pueblo, no, solo vienen a... Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast y hoy vamos a hablar de una película colombiana como un episodio extra, un episodio muy bacano porque está dedicado a una película documental que se llama Ana Rosa, una película de una directora que se llama Catalina Villar. Bueno, mejor dicho, sinceramente yo no he visto la película, la que lo vio es mi compañera habitual Juliet Sicua, que pues pudo asistir a una de las funciones especiales de esta película en Bogotá. Entonces, bueno, Julie, ¿cómo va todo? Hola Vic, como siempre muy contenta. Lo que nos agrada como siempre es hablar de cine colombiano y esta vez de un documental de una directora que muy pocas veces tenemos el privilegio de tener en el país como es la directora Villar. Para los que no conocen mucho de Catalina Villar, ella vive en Francia hace muchos años, así como 30 años, y nada, ha venido haciendo documentales propios. Su primer documental es sobre Medellín, ha hecho algunos documentales gubernamentales, otros también apoyados pues por la Academia Francesa, pero en este documental nace a raíz de que cuando sus padres mueren, ella naturalmente viene a Colombia y viene con sus hermanos pues a desocupar el apartamento de los papás. Y en un cajón se encuentra una foto de su abuela que básicamente ha sido borrada de la historia familiar y lo único que ella sabe es que ella tuvo una lobotomía hace muchísimos años, pero en la casa de los padres, ni de los tíos, ni de los primos, no hay ningún rastro de ella, no hay fotos, no hay ningún objeto que la recuerde, nadie hablaba de ella, nunca la recordaban en las fiestas, no sé, navideñas, por ejemplo. Y entonces ella se propone en este documental, a raíz de esa fotografía en un documento de identidad, a reconstruir la historia de su abuela y preguntarse por qué la borraron de la historia familiar y por qué una lobotomía. Porque una lobotomía era un proceso súper invasivo donde prácticamente te cortaban una parte del cerebro para corregir problemas mentales o corregir problemas de comportamiento que no consideraban adecuados pues para la época, ¿no? En la época donde se realiza esta lobotomía es a finales de los 50, entonces imagínate este proceso de investigar, de indagar, de preguntarle a la familia si alguien se acuerda de Ana Rosa. Esto es un documental, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Juegan mucho con material de archivo? ¿Cómo es ese acercamiento de la directora con su familiar, con su abuela paterna en este caso en el documental? Bueno, aquí hay algo muy curioso y es que lo único que ella tiene es la fotografía. Como te decía, la borraron de la historia familiar y ella nos contaba en el estreno que de una vez tengo que agradecer a Litz Alarcón por invitarnos. Y ella nos comentaba que al principio ella pensaba que no tenía película porque solo tenía una fotografía, es decir, con qué material de archivo se iba a apoyar. Entonces aquí empieza lo interesante y es que ella empezó a indagar porque, bueno, ella viene de una familia de médicos, de psiquiatras y neurólogos, empezó a buscar los archivos, quién podría haberle hecho la lobotomía a su abuela y por qué. Entonces empieza a indagar en el antiguo asilo de locas en Bogotá, que ya no existe, empieza a ver, a entrevistarse con los hijos de los neurólogos de aquella época, a explorar archivos médicos, a investigar por qué se hacían las lobotomías en esa época y especialmente a las mujeres, que eran las que más sufrían de esta cura que era un mal en realidad. Y también utiliza muchos archivos visuales de cómo se hacían las lobotomías en aquella época, que de hecho como espectador es un poquito choqueante ver cómo abren un cráneo. O sea, les digo que tiene un poquito material de archivo porque el resto es ella entrevistando a sus familiares, pero realmente es muy interesante la manera en que se maneja.
porque es reconstruir una persona que básicamente no existe, pero traernos su esencia a través de los relatos o estas imágenes brindadas por el patrimonio fílmico de estos antiguos manicomios que existían aquí en Bogotá. ¿Un material de archivo sobre eso? Sí, por supuesto. Digamos, ese archivo no está digitalizado. Así, bueno, esto creo que lo podemos ver en el tráiler. Ella está ahí en el patrimonio fílmico y filma directamente a su cámara mientras vamos viendo el acetato porque ese material aún no está digitalizado, no está disponible, pero ese material existe. Pero bueno, o sea, hay algo muy breve ya antes de pasar a que nos comentes un poco, si pudiese entrevistar a alguien, y es este tratamiento que la verdad sé muy poco porque pues no es mi campo esto de la psicología, la psiquiatría y todas estas cosas, pero la lobotomía era, es decir, era una cirugía que le hacían el cráneo y toda la vuelta, pero la persona cómo quedaba después de, quedaba como, pues, perdón la palabra, pero quedaba como un, como lo que llamamos hoy, como una especie de retraso mental, algo así, quedaba después de la cirugía. Bueno, esto también con Catalina Villar nos explica en la película que habían algunos casos donde, bueno, esto se utilizaba generalmente para corregir ciertos tipos de conducta, especialmente en las mujeres. Imagínate en la época de los 50, si una mujer era rebelde y no quería cumplir sus deberes del hogar, más o menos así. El marido la llevaba y la sometían a electrochoques, por ejemplo. Y si eso no surgía efecto, se recomendaba la lobotomía, que básicamente es desconectar todo tu lóbulo frontal, si no estoy mal, del resto del cerebro. Y en unas personas que quedaban bien, comillas, es decir, se volvían más dóciles y no tenían como esa capacidad de la autonomía para pensar por sí mismas. Y luego, por Ush. supuesto, habían personas que quedaban con cierto retraso mental. Entonces había como de todo. Lo curioso es que en este caso, nada, ella se documenta muy, muy bien de qué era lo que ocurría, pero ella descubrió algo fascinante y es lo que yo he comentado un poco antes, y es que la mayoría se hacía a mujeres, ¿no? Una mujer difícil de tratar, entonces lobotomía para que quedara dócil y el marido pudiera pues dominarla y que se dedicara solo a las labores del hogar. Y también algo muy interesante es que las primeras prácticas de lobotomía en Colombia se realizaron efectivamente en Bogotá, en el manicomio de las locas, que eran solo mujeres y de estratos muy bajos. Entonces, ella nos comenta que esta película sin querer se termina volviendo una película feminista, darnos cuenta como desde siempre se ha tratado la salud mental de las mujeres, ¿no? Como un problema que se debe controlar y no algo que se tiene que entender o tratar. O sea, quiero pensar en la cantidad de gente que llevaron para estas prácticas y ahí obviamente meto homosexuales. No sé si en Colombia se hizo algo a homosexuales, pero me imagino que en otros países sí era como muy habitual. Interesante y triste ver que esto pasó en Colombia. Yo que soy de Cali, pues quedo como que le intriga como, bueno, ¿será que aquí en Cali también se practicó eso? Pero bueno, ya será como un tema más como de tesis doctoral, qué sé yo. Pero bueno, Julie, gracias de verdad por esta descripción. Yo quedo antojadísimo de ver la película. Entonces, a continuación, porfa, dime, bueno, la película está actualmente en cartelera, ¿dónde la podemos ver nosotros los que queremos ir a verla? Sí, sí, sí. Y además quiero decirles algo interesante, que este no es un documental tan lineal. La verdad me sorprendió mucho que al final tiene un giro muy, muy interesante que tú dices, wow. Tú vas pensando durante toda la peli que, bueno, un poquito de spoiler, que esto que se le hizo a Ana Rosa era para controlarla simplemente. Pero hay algo mucho más oscuro detrás que tiene que verse el documental porque tú dices, no puede ser. Es una construcción magnífica del guión de un documental porque por lo general, pues tú sabes, estamos acostumbrados que todo vaya muy lineal, ¿no? Pero aquí Sí. Catalina Villar se guarda ese giro de trama para el final, para decirnos como todo lo que pensaste durante la película no era tan así. Entonces, les recomiendo muchísimo porque eso realmente me voló la cabeza. Pero ya No, para pues, las salas, sí, dime. no, pues ya, no, que con eso que estás contando ya me voló la cabeza sin necesidad de haber visto la película, entonces imagínate. Se me ocurre que puede ser como algo político, no sé. Pues es que como estamos con todo esto, No, años 50, violencia política, es lo que lo primero que uno se le viene a la cabeza con los años 50, entonces no sé. Pero bueno, en fin, bueno, no. dejémoslo ahí como para los oyentes, para que también se antoje. Pero bueno, en las salas que la pueden ver, actualmente vayan esta semana, súper importante que vayan. En Bogotá lo tenemos en Centro Mayor, en Américas, en Santa Fe, en Titán, en Centro Chía, en Gran Estación, en Unicentro, en Embajador, en Avenida Chile. Por supuesto que en la Cinemateca de Bogotá, que estará todo el mes.
En Medellín está en Envigado, en Oviedo, en Cali está en Chipichape y por supuesto en La Tertulia, en Bucaramanga está en Cacique, en Cartagena en Boca Grande, en Barranquilla, en Buenavista y en Villavicencio en Viva Villavo. Entonces no se la pierdan, está prácticamente en todas las salas del país y no hay excusa para no ir a ver este documental. Bueno, y ojalá cuando termine este periplo por salas, que yo sé que a veces estas películas pasan muy rápidamente, ojalá las podamos también ver en plataformas digitales, ¿no? Por último, bueno, estuviste en una función especial de esta película. ¿A quién tuviste la oportunidad de entrevistar y qué vamos a poder escuchar en esta entrevista? Bueno, tuvimos la oportunidad prácticamente exclusiva de hablar con Catalina Villar, que como les comentaba, ella vive afuera del país y casi nunca viene. Entonces aquí brevemente nos regaló un poco de su perspectiva sobre la película, sobre lo que nos quiere decir, lo difícil que es hacer un documental sin básicamente ninguna información. Y nada, súper invitadísimos a que vayan a ver Ana Rosa. Bueno, los dejamos entonces con Catalina Villar, una entrevista que hizo en exclusiva para Oiga Vea de Juliet Sicua. Y esto fue todo por hoy en Oiga Vea Podcast. La muerte de mis padres cortó definitivamente el cordón umbilical con el país del que me fui hace 38 años. Hoy volví para desocupar el apartamento con mis hermanos. En el fondo del último cajón encontré la tarjeta de identidad de mi abuela paterna, Ana Rosa Gaviria. Es la primera vez que le veo la cara. Lo único que sé es que le hicieron una lobotomía. Esa es una manera de contar la historia. La otra es decir que fue ella quien sufrió una lobotomía. Estoy con Catalina Villar en la escena de su película y quiero preguntarle cómo se inicia una investigación cuando tienes tan poco material, por ejemplo, una fotografía. De dos maneras. En primer lugar, leyendo muchísimas cosas sobre la lobotomía, sobre el tema que me interesaba, buscando todos los libros, la bibliografía, tratando de ver historias clínicas, tratando de hablar con médicos, psiquiatras, gente que conozca el tema. Eso en la parte, digamos, médica. Y en la parte personal, preguntándole a mis primos mayores, a mis hermanos mayores, a los tíos, a quienes pudieron conocerlo, y tratar de ver por todas partes de dónde podía encontrar información. Bueno, tú ahora en la charla nos decía que de alguna manera, sin quererlo, se convirtió esto en una peli feminista. ¿Tú crees que realmente llega a generar un impacto en cuanto a la salud mental de las mujeres actualmente y una revisión histórica? Pues no es que fuera sin querer, es que al principio lo que me impresionaba también es cómo las sociedades desde hace muchísimos siglos han tratado a los locos. Los han quemado, los han metido en barcos y los han metido fuera, les han hecho cantidad de tratamientos espantosos. En el 52 llegan las medicinas y empieza otro tipo de tratamientos. Entonces al principio, cuando yo digo que al principio no era una cosa feminista, era porque lo que me preocupaba era cómo trabajan los locos. Ahora, cuando vi que a las locas les iba todavía mucho peor que a los locos y que la psiquiatría estaba escrita por hombres y que muchos comportamientos de las mujeres estaban calificados de manera patológica y los mismos en los hombres no eran patológicos, ahí entendí que era una historia de control de cuerpos femeninos también, en parte la psiquiatría. Bueno, invítanos a ver tu peli en todas las salas del país. Pues espero que ustedes vayan a ver Ana Rosa, porque yo creo que es una película que habla a la vez de psiquiatría, obviamente más allá de mi historia familiar y de mi abuela que han lobotomizado. Habla de lo que puede ser el poder sobre el cuerpo y del poder sobre el cuerpo de una mujer en un periodo bastante largo y que de pronto todavía existe de otra forma.